Yo soy Carlos Slim y esto es la mentalidad Carlos Slim. Hay un momento específico en la vida financiera de una persona en el que todo cambia. No es emocional, no es suerte, es matemática. Un día revisas tu cuenta de inversión y sientes que avanzas lento, demasiado lento, y luego, sin aviso, tu dinero empieza a generar más dinero del que muchas personas ganan trabajando tiempo completo. No es magia, es interés compuesto. La mayoría nunca llega a ese punto, no porque no puedan, sino porque no entienden cuándo ocurre el cambio real. Hoy voy a explicarte 3 hitos concretos de patrimonio neto, donde la acumulación de riqueza entra en aceleración. No opiniones, no motivación barata, números. Quiero pedirles de favor que se suscriban a Mentalidad Carlos Slim. Ya saben que ello nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estos conocimientos. Muchas gracias. Desde la Mentalidad Carlos Slim, aquí es donde la teoría se convierte en estrategia real. La mayoría cree que construir riqueza es un proceso lineal. Ahorras 10,000 y estás 10,000 más cerca. Ahorras 50,000 y avanzas 50,000. Ese modelo mental es incorrecto y ese error explica por qué tanta gente abandona. El patrimonio no crece en línea recta, crece de forma exponencial, como una bola de nieve cuesta abajo. Al inicio casi no se mueve, luego se vuelve imparable. Existen 3 puntos exactos donde esa aceleración se vuelve evidente. No son números arbitrarios, son umbrales matemáticos. El primero ocurre en los 100,000, el segundo alrededor de 650,000, el tercero en el millón. La mayoría cree que llegar a 100,000 significa haber completado solo el 10% del camino al millón. Eso es falso, y esa confusión cuesta décadas. Veamos los números. Supongamos una estrategia simple y realista. Invertir 500 por mes. Nada exótico, nada agresivo. Un rendimiento anual promedio del 7%. Conservador. Históricamente razonable. Con esa disciplina alcanzar los primeros 100,000 toma aproximadamente 7 años y 9 meses. Suena largo, y aquí ocurre el primer abandono masivo. Durante ese periodo casi todo el crecimiento proviene de tus aportes, de tu esfuerzo. El interés compuesto aún no hace el trabajo pesado. De esos 100,000, cerca de 46,000 vienen de tus aportes. El resto es crecimiento. No cambia tu vida, todavía. Y aquí está el error crítico. La mayoría mira ese resultado y concluye que no vale la pena. Desde la mentalidad Carlos Slim eso es exactamente al revés. Acabas de superar la parte más difícil de todo el proceso. A partir de aquí la dinámica cambia. El segundo tramo es completamente distinto. Pasar de 100,000 a 200,000 toma cerca de 5 años, no 8, 5, mismo aporte, mismo rendimiento. Ahora el crecimiento empieza a pesar más que el esfuerzo. En ese punto habrás aportado alrededor de 78,000 en total, pero tu patrimonio marca 200,000. Más de la mitad ya no viene de ti, viene del capital trabajando. Le pido a quienes todavía no se han suscrito a Mentalidad Carlos Slim que lo hagan, que se suscriban, así nos apoya para que el algoritmo de YouTube nos recomiende con un público mayor. Muchas gracias. Aquí ocurre el cambio psicológico clave. Aunque el número aún parece pequeño, ya estás mucho más cerca del millón de lo que imaginas. El interés compuesto no suma, multiplica. Cada dólar genera crecimiento futuro. Ese crecimiento genera más crecimiento. La bola de nieve empieza a moverse sola. Sigamos. Alrededor del año 18, el patrimonio alcanza 400,000. Tus aportes acumulados rondan los 108,000. 3/4 partes del patrimonio no provienen de tu salario, provienen del sistema. Aquí sucede algo que pocos anticipan. El capital empieza a generar cerca de 28,000 por año en rendimiento, sin pedir permiso, sin vender tiempo. Ese número ya supera lo que muchas personas logran ahorrar trabajando todo el año. Y aún no hemos llegado al segundo punto crítico. Aproximadamente en el año 22, el patrimonio cruza los 600,000. Y aquí aparece el segundo umbral real.
650.000 en activos productivos. Este número es importante por una razón concreta. El ingreso medio anual de un hogar en Estados Unidos ronda los 78.000, con 650.000 invertidos. Un rendimiento del 8% genera más de 50.000 al año, ingreso que no depende de un jefe, ni de horarios, ni de estabilidad laboral. Desde la mentalidad Carlos Slim, aquí ocurre el verdadero cambio de juego. No es retiro, es opcionalidad. Tu salario deja de ser tu única fuente. El riesgo cambia de significado. Perder un empleo deja de ser una catástrofe. Se convierte en un ajuste. Puedes asumir riesgos calculados, emprender, invertir en educación, reasignar tiempo, no porque seas rico, sino porque tu capital absorbe impacto. Además, si solo consumes una parte del rendimiento y reinviertes el resto, el patrimonio sigue creciendo por encima de la inflación. El sistema se autosostiene. Y aún falta el último punto, el millón. Con esta misma estrategia, el primer millón se alcanza alrededor del año 29. No es rápido, pero es replicable. Aquí ocurre algo importante, no financiero, mental. Al cruzar el millón, la percepción del dinero cambia. Entiendes que el sistema funciona, que no dependía de herencias, ni de apuestas. Desde la mentalidad Carlos Slim, el primer millón no es la meta final, es la graduación. A partir de aquí, las matemáticas juegan a tu favor de forma agresiva. Pasar de 1 a 1,5 requiere solo un crecimiento del 50%, históricamente posible en pocos años. Duplicar de 1 a 2 millones toma menos tiempo que pasar de 0 a 100.000. Cada millón adicional exige menos esfuerzo relativo. Eso es lo que los no iniciados no comprenden. Por eso algunos se detienen y otros aceleran. Los que se detienen consumen el sistema. Los que aceleran lo respetan, mantienen disciplina, reinvierten, diversifican. Y aquí es clave entender algo. Las caídas de mercado no destruyen este proceso, lo fortalecen. Aquí ocurre el cambio psicológico clave. Aunque el número aún parece pequeño, ya estás mucho más cerca del millón de lo que imaginas. El interés compuesto no suma, multiplica. Cada dólar genera crecimiento futuro. Ese crecimiento genera más crecimiento. La bola de nieve empieza a moverse sola. Sigamos. Alrededor del año 18, el patrimonio alcanza 400.000. Tus aportes acumulados rondan los 108.000. Tres cuartas partes del patrimonio no provienen de tu salario, provienen del sistema. Aquí sucede algo que pocos anticipan. El capital empieza a generar cerca de 28.000 por año en rendimiento, sin pedir permiso, sin vender tiempo. Ese número ya supera lo que muchas personas logran ahorrar trabajando todo el año. Y aún no hemos llegado al segundo punto crítico. Aproximadamente en el año 22, el patrimonio cruza los 600.000. Y aquí aparece el segundo umbral real, 650.000 en activos productivos. Este número es importante por una razón concreta. El ingreso medio anual de un hogar en Estados Unidos ronda los 78.000, con 650.000 invertidos. Un rendimiento del 8% genera más de 50.000 al año, ingreso que no depende de un jefe, ni de horarios, ni de estabilidad laboral. Desde la mentalidad Carlos Slim, aquí ocurre el verdadero cambio de juego. No es retiro, es opcionalidad. Tu salario deja de ser tu única fuente. El riesgo cambia de significado. Perder un empleo deja de ser una catástrofe. Se convierte en un ajuste. Puedes asumir riesgos calculados, emprender, invertir en educación, reasignar tiempo, no porque seas rico, sino porque tu capital absorbe impacto. Además, si solo consumes una parte del rendimiento y reinviertes el resto, el patrimonio sigue creciendo por encima de la inflación. El sistema se autosostiene. Y aún falta el último punto, el millón. Con esta misma estrategia, el primer millón se alcanza alrededor del año 29. No es rápido, pero es replicable. Aquí ocurre algo importante, no financiero, mental. Al cruzar el millón, la percepción del dinero cambia. Entiendes que el sistema funciona, que no dependía de herencias, ni de apuestas. Desde la mentalidad Carlos Slim, el primer millón no es la meta final, es la graduación. A partir de aquí,
Las matemáticas juegan a tu favor de forma agresiva. Pasar de 1 a 1,5 requiere solo un crecimiento del 50%, históricamente posible en pocos años. Duplicar de 1 a 2 millones toma menos tiempo que pasar de 0 a 100.000. Cada millón adicional exige menos esfuerzo relativo. Eso es lo que los no iniciados no comprenden. Por eso algunos se detienen y otros aceleran. Los que se detienen consumen el sistema. Los que aceleran lo respetan, mantienen disciplina, reinvierten, diversifican. Y aquí es clave entender algo. Las caídas de mercado no destruyen este proceso, lo fortalecen.